Bueno, vamos a hacer una especie de actualización, como hacemos siempre, y aportar otra mirada de a qué está pasando y sobre todo vamos a traer las palabras de Eric Prince, fundador de Academy, Blackwater, esa mítica empresa de mercenarios occidentales y qué opina sobre el ejército ruso, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a hablar, por allá por el 2022, marcábamos algunas de las cuestiones sobre cómo se iba a potenciar Rusia y la capacidad histórica militar que ha tenido Rusia. Y luego, bueno, como básicamente era una guerra que jamás iba a poder ganar Ucrania y que la fue perdiendo básicamente, yo diría, desde el primer momento, que avanzó donde Rusia lo dejó avanzar y lo hizo con un enorme costo, como ahora estamos viendo en Kursk, donde aproximadamente se habla de 70 y 80.000 bajas ha tenido el ejército ucraniano en esa operación para finalmente perder todo. Bueno, esta táctica que utiliza Rusia en las guerras, bueno, una vez más la ha vuelto a emplear, pero muchos lo descalificaban, decían, no, en 3 días, mire, Ucrania, ¿cómo no tomaron en 3 días el poder en Ucrania? Tenían que haber llegado a Kiev, eso si hubiese sido Estados Unidos. Bueno, la realidad es que se enfrentaron Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos a través de la OTAN, y el resultado, bueno, fue bastante favorable, podemos decir, a Rusia, y creo que ahora se ve mucho más claro, ¿no? Hoy estamos parados en una pretendida tregua que quiere forzar el presidente de Estados Unidos y que está en un compás de espera, porque recuerden que por estos 30 días Estados Unidos no está, en principio, ¿no?, enviando ayuda militar y suministros de inteligencia, pero luego de eso, en principio, volvería a involucrarse, porque se supone que ese es el plazo que daba para iniciar estas conversaciones de paz. Bueno, vamos a ver, porque la cosa se pone complicada y la verdad la voluntad de Trump es irse de ese conflicto, pero bueno, si vuelve a meterse en el conflicto, la situación va a ser más complicada, así que veremos qué conejo saca de la galera para mantenerse al margen, que en definitiva lo que muchos ya venían pronosticando. Trump le va a dejar el conflicto en bandeja a Londres y a París, y bueno, muchachos, de alguna manera arréglese ustedes quieren seguir la guerra, síganla con nosotros, no cuenten. Eso puede ser. Lo más extraño de todo este acuerdo fue básicamente es que Trump intentó armar una posición desde la fortaleza. Simplemente decir, bueno, acá se firma la paz, y hubo trascendidos un poco también por la prensa globalista que intenta crear rispideces entre Estados Unidos y Rusia, otro poco porque el propio Trump dio señales en ese sentido, pero la realidad es que Estados Unidos intentó forzar la paz y lo que estamos viendo es que llegó a una situación esperable, ¿no? Ucrania no tuvo mucho más que terminar aceptando a regañadientes mientras trata de ver cómo puede hacer un frente con los europeos, mientras que Rusia simplemente sonrió, agradeció las molestias y le dijo, por ahora en estas condiciones no vamos a firmar nada. Y era bastante lógico, ¿no? Las ideas que vienen ya desde hace un tiempo solo puede conducir al fracaso, porque la Unión Europea apuntaba a eso, ¿no? Bueno, vayamos y celebremos conferencias de paz entre Ucrania, los europeos, antes Estados Unidos con Biden, y ahí decidíamos los términos de la paz. Y faltaba el contendiente, faltaba una parte, y bueno, no iba a avanzar y finalmente no avanzó. Rusia básicamente reclama una serie de reivindicaciones territoriales ya conocidas,
reclama, cosa que de alguna manera ya Zelensky está empezando por aceptar, forzado por las circunstancias, pero también reclama la neutralidad de Ucrania, cosa que Zelensky se opone, la retirada de las tropas occidentales. Los occidentales en realidad quieren mandar más tropas bajo la idea de tropas de paz. Y también Rusia pretende nuevas elecciones en Ucrania. ¿Por qué pretende nuevas elecciones? Porque dice, este presidente es ilegítimo. Ojo con esto, porque muchos dicen, Putin no tiene fuerza para sacarlo a Zelensky del poder. Es que en realidad Putin, primero, no le conviene sacarlo porque Zelensky es un factor de división dentro de Ucrania. Ya hay mucha gente que lo ve como un personaje absolutamente impopular. Y además Zelensky es un personaje problemático, impulsivo, poco racional, que ha seguido una estrategia militar realmente pésima, que ha acelerado la derrota de Ucrania. Tal vez con otra estrategia militar Ucrania podría haber forzado más las circunstancias, pero la idea de esos avances kamikaze, los sacrificios para que no caigan ciudades claves, donde apostaba demasiado, y el intento de invasión de una parte, la invasión de una parte del territorio ruso, bueno, todo esto en realidad solo aceleró el desgaste ucraniano. Entonces, ¿por qué removerlo a Zelensky? Y después, aparte, hay otro problema, que es Rusia juega mucho con la legitimidad. Yo sé que en Occidente eso cuesta entenderlo, pero las bases de Rusia son, casi podríamos decir, hasta burocráticas. O sea, este es el presidente, se le venció el mandato. Bueno, para negociar necesito un presidente con un mandato vigente. Hagan elecciones de vuelta. Eso es lo que plantea Rusia y tiene cierta lógica, ¿no? Y después otros dos temas, que esto ya no depende tanto de Ucrania, sí depende del resto, por más que Ucrania ponga su cuchara, que tiene que ver con el levantamiento de las sanciones que reclama Rusia, que es lógico, no va a seguir sancionada si encara un proceso de pacificación, y la devolución de fondos rusos. También el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Todas cuestiones, esta última, el desmantelamiento, que ya Zelensky se ha negado y dijo que no va a reducir las fuerzas ucranianas. Por lo tanto, las posibilidades de la paz simplemente no han funcionado. La presión que ejerció Trump sobre Zelensky no surge efecto con Rusia. O sea, Rusia guarda posiciones formales, suelen ser educados los diplomáticos rusos con declaraciones medidas, pero firmes. O sea, la posición, independientemente de cómo se lea en Occidente, ha sido siempre la misma y se sigue manteniendo. Entonces, a Trump no le ha servido la política confrontativa con Rusia, la amenaza de, ojo, que si no hacen lo que yo les pido van a venir sanciones terroríficas. De Rusia la respuesta fue, ¿qué más piensan hacer? Ya lo hicieron todo, hagan lo que les parezca. Y China respondió en forma recíproca, golpeando la economía estadounidense y tendiendo la mano para una negociación. Y Trump de alguna manera está proclive a una negociación con China. Cosa curiosamente que no está sucediendo con los europeos, y esto es un mundo extraño, ¿no? Pero la Unión Europea ha tomado un camino de confrontación directa, lo mismo que Canadá, que ahora está, yo creo que llegando al cúmulo de la presión que se puede hacer para causar mal humor en Estados Unidos, que es decirle que los 88 cazas F-35 que estaba a punto de incorporar no los va a incorporar como represalia a Estados Unidos. Bueno, imagínense que esto no termina bien, porque para los estadounidenses Canadá es poco menos que una provincia. Entonces, creo que están considerando que los canadienses están yendo demasiado lejos con sus reacciones, y esto de independizar su política de defensa de los Estados Unidos no va a ser tolerado. Así que vamos a ver cómo termina eso, pero algo va a hacer Estados Unidos, no les quepa la más mínima duda, ¿no? Estados Unidos, el problema que tiene es que aún con Trump sigue considerándose el hegemón del mundo.
aunque haya perdido ya esa posición, ¿no? Yo no sé si Trump lo cree, yo creo que Trump en realidad interiormente sabe que esto ya no es así, pero necesita a su público venderle euforia, venderle vamos a ser grandes de vuelta. Acá el problema era que nos estaban vendiendo, pero en realidad nosotros somos los mejores, somos los más productivos, somos los más ricos, somos los más fuertes. Y la realidad es que no, y la realidad es que ya no lo son, pero tampoco se le puede plantear al estadounidense medio que apoya a Trump que, bueno, mire muchachos, ya está, ya fue, ya esto no se puede resolver. Entonces hay que hacer un aterrizaje suave que de alguna manera sea digerible para la sociedad estadounidense. Yo les comentaba que los primeros días de Trump había desatado una verdadera euforia entre sus simpatizantes, creyéndose que Trump era el dueño del mundo, iba a hacer lo que querría y que iba a ser magnánimo, sí, se iba a llegar a acuerdos, pero la realidad es que, bueno, era una especie de Dios, entonces todo el mundo tenía que someterse a su voluntad, o sea, cualquier ser racional sabe que no puede luchar contra Dios, es un absurdo, o sea, bueno, contra Trump tampoco, eso era más o menos el nivel. Y creo que ya se están empezando a enfriar los ánimos, a medida que van viendo que hasta el propio Zelensky se le reveló dentro de la Casa Blanca, imagínense que el peso no es tanto. Acá lo que hay entonces es básicamente un Estados Unidos que pierde la supremacía, una Rusia que enfrenta al poderío anglosajón, con los británicos con un enfrentamiento que ya lleva siglos, sin exagerar, con periodos de acercamiento, periodos de distensiones, ¿no? Pero que en definitiva la ambición británica sobre Rusia es de siglos. Y los rusos lo saben y no lo permiten. Y los estadounidenses estaban subidos en ese mismo barco, pero ahora aparentemente se quieren bajar. En este contexto, con una Rusia que estaba prácticamente de rodillas, había sido derrotada la Unión Soviética, lo que eran los territorios antiguos de Rusia, lo que era el imperio ruso, que de alguna manera había heredado y hasta expandido en algunos puntos la Unión Soviética, se desmoronó, se partió en muchos pedazos, y muchos de esos pedazos se volvieron en contra de sus mentores históricos. Cuando uno ve la actitud de los países bálticos, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, uno ve que esto es como si uno proyectara y mañana California, Nueva York o Texas se vuelven en contra de los Estados Unidos. Es más o menos para tener idea de lo que es. Bueno, tal vez no tengan esa importancia los bálticos que tiene Texas o que tiene California, pero la figura es como si, no sé si alcanza, se volviera en contra de los Estados Unidos. Y eso es lo que han logrado, o sea, fracturaron el país y lo enfrentaron de la misma manera que querían seguir fracturando a Estados Unidos, a Rusia con la historia de la decolonización, y luego esa playa de estados pseudo independientes, transformarlos en aguijones contra China. Eso era el plan original, pero bueno, la cosa no funcionó tal como se esperaba, llegó Putin al poder y recortó el poder de las oligarquías rusas que estaban con terminales en Londres y en Washington. Básicamente, de esta manera, la influencia estadounidense y británica en Rusia fue decreciendo hasta el punto de, bueno, que hoy se están enfrentando directamente. Todo esto está generando una especie de conmoción en Europa porque la aparición de Trump en este marco complicó las cosas más todavía, porque si ese proyecto globalista liberal había encontrado un obstáculo con una China que había agachado la cabeza, pero que cuando se sintió fuerte la levantó, y con una Rusia que ya nadie consideraba, ya nadie esperaba, y que de golpe se transforma otra vez en una gran potencia,
Bueno, ahora le surge un nuevo problema, esta vez en la retaguardia, que es precisamente la actitud de Donald Trump. Se le fractura lo que era el centro de poder concreto, material, que eran los Estados Unidos. Y esto generó una reacción en Europa importante, ¿no? Estamos viendo como primero Francia y el Reino Unido y Alemania arrastrada por estos dos, se están rebelando en una actitud inédita contra los Estados Unidos. Aunque seguramente el pronóstico es que no tienen mucho margen de maniobra y luego de una especie de rabieta tendrán que aceptar la realidad. Pero a veces las cosas no son tan lineales. Los economistas suelen verlo así, en función de, bueno, estos son los intereses económicos y esto va a forzar y tarde o temprano más allá. Pero la realidad es que las motivaciones humanas son mucho más complejas. Hay una cuestión psicológica, histórica, cultural que juega y juega al nivel económico. Lo económico es clave, es importante, es central porque es lo que te permite crecer o no crecer, enfrentar desafíos o no, tener estabilidad interna y demás, pero no es el único factor. Hay veces, y está lleno de ejemplos de decisiones aparentemente irracionales desde el punto de vista económico, pero que se llevan a cabo igual. Hay veces vos decís, bueno, en sociedad este país con este andaría mucho mejor, y sin embargo se enfrentan y uno no sabe exactamente bien qué es lo que está pasando. Bueno, eso pasó, sin ir más lejos, con Alemania, o sea, indudablemente. Alemania con Rusia estaría bien. Sin embargo, bueno, termina enfrentándose con Rusia en contra de sus propios intereses. ¿Y por qué sucede esto? Y por las presiones de Estados Unidos. Pues sí, obvio, pero la economía alemana iba en otro sentido. Necesitaba el acuerdo con Rusia. Entonces, ¿por qué fue en este sentido la deriva? Bueno, y ahí es donde uno se da cuenta que hay muchos factores que juegan. ¿Por qué Londres no se contenta con vivir bien y necesita imponerse en el resto del mundo? ¿Por qué Israel tiene que atacar a todos sus vecinos e incrementar su área de influencia cuando ni siquiera tiene una población relevante, ni siquiera a nivel mundial, trayendo todos los judíos que hay en el mundo? Seguiría siendo una población relativamente escasa que no necesitaría ampliar sus fronteras. ¿Por qué lo hacen? Porque hay muchas razones que obedecen a complejos sistemas y eso es lo que está pasando en Europa y esa complejidad es múltiple. Hay muchos intereses enfrentados, ¿no? Entre ellos, bueno, empiezan a sobresalir los que quieren una guerra, vuelvo a insistir, por distintos motivos. Por ejemplo, los polacos con Donald Tusk a la cabeza se están preparando para un enfrentamiento directo con China, con Rusia. Entonces, pero ¿cómo a los polacos se les ocurre esto? No acaban de ver lo que pasó con Ucrania. Y bueno, ellos siguen, porque siguen anclados en su pasado, en su enfrentamiento histórico con el Imperio Ruso, donde en otras épocas Polonia fue un rival de peso y hoy ya no lo es. Intenta volver a hacerlo, pero de todas formas no tiene ninguna chance ante una potencia como Rusia. Sin embargo, lo hacen igual. O Francia, que no parece aceptar con Macron también su destino de opacidad, donde pasaron los años brillantes y ahora Francia tiene que adaptarse a lo que hay. Y sin embargo, Francia quiere seguir con reglas imperiales que no tiene condiciones para poner. Lo mismo los británicos, aunque los británicos siempre son un poquito más vivos que los demás y siempre tienen un juego poco más, menos deducible, porque lo de Francia es abierto, lo de Polonia es abierto y lo del Reino Unido es y no es. Tiran, van para atrás, cambian el rumbo, entonces nunca terminan de ser identificados claramente. Entonces eso les da cierta genialidad en materia diplomática que les hace sacar agua de las piedras. Hay algunas situaciones en Europa que son realmente absurdas, ¿no? Si yo les hablo de Lituania, ¿cómo Lituania puede ser un país que desafía a Rusia?
más allá de su pasado en común y de su pertenencia histórica que hablábamos antes, que en algún momento fueron rivales con la Confederación Polaco-Lituana, pero en las últimas décadas ya son básicamente, no se puede tener el tamaño de Lituania y desafiar a Rusia, que la tenés al lado. Pero bueno, el grado llega hasta tal punto de demencia que la ministra de Defensa, Dovile Sakaliene, no sé cómo se pronuncia, perdón, en letón su nombre, dijo en una conferencia de prensa hace poquitos días, el 14 de marzo, que Lituania está dispuesta a considerar la posibilidad de que desplieguen armas nucleares en su territorio, que la OTAN despliegue armas nucleares en su territorio. Esta nueva generación de políticos que son todos iguales, más o menos en la misma franja etaria, entre los 40 y los 50 aproximadamente, con una misma forma de hablar, una misma forma de vestirse, un aspecto muy parecido y con políticas casi podríamos decir que hechas en serie, que de alguna manera el mundo anglosajón puso sus fichas y hizo un modelo y dijo, este es el tipo de político que vamos a imponer en todo el mundo, y más o menos metieron ese tipo de gente en todos lados. Esta mujer, relativamente joven, de 40 y pico de años, quiere inclusive modificar la constitución de Lituania para poder evaluar la posibilidad de ajustar el artículo constitucional que impide que se desplieguen armas nucleares en el país y traer armas nucleares y sus componentes. Por supuesto que todo esto tenía que ver con el equilibrio post-Guerra Fría, donde el desarme de la Unión Soviética, el retroceso de la Unión Soviética se pautaba en funciones mínimas como, bueno, no me pongan armas nucleares en la frontera. Por eso se puso en las constituciones. Y sin embargo, ahora esta nueva generación, con una Rusia mucho más fuerte, envalentonada, con una capacidad militar importante, que después vamos a hablar de esto, decide ir en este sentido. Qué locura, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está haciendo. Y el cerebro, el mentor de haber puesto esta discusión de llevar armas nucleares a la frontera de Rusia, no es menos que Emmanuel Macron, que está interesado en enviar armas, a pesar de que le trae problemas en su propio país, porque en su propio país le están diciendo las armas nucleares son para la defensa de Francia, no para la defensa de Europa. Pero Macron, él se cree que es Napoleón y quiere seguir avanzando en este sentido, ¿no? Y ahora dio un pasito más en la dirección de la guerra, diciendo que la soberanía de Ucrania como Estado independiente le permite tomar decisiones sobre la presencia de tropas extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Macron? Quiere enviar fuerzas militares a Ucrania. En la opinión de Macron, las declaraciones que ha hecho Moscú sobre el alto al fuego revelan planes a largo plazo para desestabilizar la región, lo que requiere una acción más decisiva de Europa para garantizar la seguridad. Bueno, no tiene mucho más para discutir, ya lo explicamos 1000 veces. El que quiere poner armas nucleares en la frontera de Rusia es la OTAN, y no es Rusia el que está poniéndole armas nucleares amenazando París. Pero bueno, ellos creen que pueden seguir mintiendo como están mintiendo y tergiversando los hechos, y el resultado, bueno, es lo que está pasando en Ucrania. Hubo una conferencia, una más de las tantas que hacen, de líderes europeos presididos por el primer ministro británico Keir Starmer. Deberían recordarle que el Reino Unido se había desentendido de la Unión Europea, pero parece que ahora se acordó, cuando necesita una fuerza de choque contra Rusia, y pretende que sean los europeos, de los cuales ellos se abrieron con el Brexit, ahora vayan y solucionen los problemas, ¿no? Starmer también está de acuerdo con crear una fuerza de paz en Ucrania. Por supuesto, los rusos no están de acuerdo, pero ellos le siguen llamando fuerza de paz. Según el Sunday Times, el diario británico,
el número de tropas podría superar las 10.000. Un chiste para Rusia. Si llegan a mandar 10.000 tropas francesas o británicas, bueno, la cosa se va a poner muy fea y no van a cambiar en nada la situación en Ucrania. O sea que es una cosa que no tiene demasiado sentido, pero bueno, ellos pretenden hacer eso, probablemente para luego llevar hasta 1 millón de hombres, como se acuerdan que pedía Zelensky. Según la publicación, esa creación de fuerzas de paz la impulsarían el Reino Unido, Francia, quienes proporcionarían una parte importante de las tropas, más 35 países que van a proporcionar armas, logística e inteligencia. Bueno, vamos a ver cuando se ponga firme Estados Unidos cuántos quedan de los 35 y aparte qué pueden suministrar, porque uno cuenta por países, pero tiene que contar por capacidades. No es lo mismo, vuelvo a insistir, Lituania que Rusia, y ambos son un país y cuentan por uno. El objetivo en realidad que tienen es convencerlo a Donald Trump de que proporcione apoyo aéreo, reconocimiento y protección de fronteras. O básicamente es apretarlo a Trump con un hecho consumado y que Trump diga, bueno, está, entonces vamos también nosotros a participar. Porque en realidad, sin Estados Unidos, hasta ellos mismos se dan cuenta que esto es un delirio. En los próximos días parece que estos líderes europeos van a llevarle a Trump esta posibilidad. A Trump lo están acorralando, vamos a ver, lo están presionando y Trump va a tener que definir finalmente, sí, más allá de su plan de paz, que era la salida elegante que quería del conflicto, o no, va a tener que resolver qué hacer en esa cuestión, ¿no? Lo más probable es que Estados Unidos se vaya retirando gradualmente, porque si no hace eso se va a enfrascar en una guerra con Rusia y todo el plan de Trump va a colapsar. Creo que Trump sabe esto y está encontrando la forma de salir de esta encerrona que le está presentando el Reino Unido con sus socios europeos. No solo acá hay problemas porque en realidad no solo Ucrania es la que se niega a los nuevos territorios rusos y a las consideraciones que hace Rusia para la paz, sino en básicamente todo lo que quedó del occidente colectivo. O sea, si sacamos a Estados Unidos, que buscó distanciarse de este enfrentamiento, como hemos visto últimamente, básicamente el resto, Alemania, Polonia, los países bálticos, Francia, el Reino Unido, todos ahora están posicionándose detrás de Zelensky para decirle que no tiene que reconocer eso. Y esto nos hace acordar la frase de Borrell, que Europa debe derrotar a Rusia en el campo de batalla, lo cual es obviamente una locura, y que Annalena Baerbock en alguna oportunidad en una asamblea parlamentaria del Consejo de Europa se fue de boca, porque después trató de desdecirse, pero lo dicho estaba, y habló y dijo públicamente que estamos en guerra contra Rusia, no entre nosotros. Bueno, los rusos no lo tomaron muy bien, como dijeron, estábamos en guerra, no lo sabían, bueno, vamos a ver ahora dónde apuntamos los misiles. Pero era la ministra de Defensa la que dijo estamos en guerra contra Rusia. Este tipo de locuras en Occidente todos los días se dan. Y hay más, hay un caso del nieto del último emperador de lo que fue el Imperio Austrohúngaro, jefe de la Casa Habsburgo, Karl von Habsburg-Lorraine, hizo unas declaraciones que llamaron la atención por su torpeza, podríamos decir, por su crudeza. Él llamó públicamente a la destrucción de la Federación de Rusia utilizando la decolonización. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de esos más de 30 estados que querían dividir a Rusia? Cuando hablábamos de la decolonización, que eso es un proyecto que llevaba los Estados Unidos a cabo, y que muchos se ríen, estas cosas no le dan importancia. Bueno, esas son las herramientas que se usan. ¿Qué dijo Karl von Habsburg-Lorraine?
La Rusia actual es un imperio colonial clásico dominado por Moscú. Comienza con la explotación económica de las colonias y pasa a la opresión de los pueblos del imperio colonial, hasta el intento de utilizar sus hombres como carne de cañón en la guerra colonial contra Ucrania. Europa, interesada en la seguridad de sus ciudadanos, debe comenzar a desarrollar escenarios para el colapso del imperio colonial de Moscú lo antes posible. Sí, ahora puedes decirme, tranquilízate, que en realidad no hay requisitos previstos para esto, pero para ser honesto, tampoco vi esos requisitos en este momento, en este momento. Pero esto no significa que no debamos abordar el tema de todos modos. Europa y la Unión Europea simplemente necesitan reaprender los principios básicos de la política de poder. Debemos asumir la responsabilidad de todo esto. Lo curioso es que Austria no es miembro de la OTAN y ha declarado su neutralidad el 26 de octubre de 1955. Pero bueno, esta generación de verdaderos idiotas que están conduciendo Europa quieren reescribir inclusive lo que los que venían de la guerra y sabían lo que significó una guerra mundial con decenas de millones de muertos, quisieron impedir de alguna manera, tratando de no meterse en otra vez bloques militares que conduzcan a una guerra. Pero esta, vuelvo a decir, esta generación probablemente puesta desde la CIA con los apoyos de la Open Society en sus carreras políticas, ha decidido ser la más belicosa y absurda de la historia, ¿no? Si alguien pensó que Hitler era un loco belicoso, bueno, tendría que ver lo que están haciendo esta gente en la actualidad, que lo harían empalidecer al propio austríaco, dada lo absurdo de todo esto, porque en definitiva la Alemania nazi por lo menos tenía un ejército de primera línea que era capaz de, bueno, conquistar Europa como lo hizo en muy poco tiempo. Hoy están hablando encima sin tener nada, es una cosa absolutamente demencial. Y otros que están yendo de mal en peor son los polacos, ¿no? La llegada de Donald Tusk, un político proeuropeo, que los polacos son todos básicamente antirrusos, porque el partido anterior que estaba en el poder tenía esa misma posición antirrusa, pero estos que vienen ahora además la combinan con las posiciones de la Europa actual. Los otros chocaban con Europa por las políticas woke. Esto no, esto ya directamente se allanaron a todo lo que quiere Europa en contra de las propias costumbres de su propio país. ¿Qué pasó ahora con los polacos? Bueno, el ministro de Defensa Nacional, Paweł Bejda, está festejando que le llegó otro lote de tanques K2 Black Panther desde Corea del Sur. Este lote de tanques son 12 unidades que se suministrarán a la 15ª Brigada Mecanizada de Gliczka o a la 9ª de Caballería Blindada de Braniewo. Van a ser destinados a el Voivodato de Varnia y Masuria, cerca de las fronteras del Oblast de Kaliningrado. O sea, básicamente está haciendo una fuerza de tanques Polonia cerca de Kaliningrado, lo cual se imaginan que está obviamente prendiendo alarmas en Moscú. Con la entrega de estos 14 tanques, el ejército polaco ya cuenta con 110 de los 180 K2 que compró originariamente. Los 70 que faltan los va a recibir a fines del 2025. 180 tanques K2 están previstos para compensar, aunque son tanques mucho más modernos, la pérdida de los 240 tanques de estilo soviético que mandaron a Ucrania y que los rusos destruyeron. Polonia y Corea del Sur firmaron un acuerdo en el 2022, en julio, pocos meses después del inicio del conflicto, que está cayendo en el olvido, pero significó 15.000 millones de dólares invertidos para comprar 1.000 tanques K2, 648 cañones propulsados K9 Thunder y 48 aviones FA-50.
Polonia tenía más o menos, se calcula, 500 tanques de estilo soviético, que es lo que intentó reemplazar con 1100 K2. Además, los polacos tienen 116 tanques M1A1 Abrams y va a recibir por ahí un contrato firmado, supongo que Trump lo cumplirá, en el 2025 y 2026, 250 más de M1A2. Los anteriores eran M1A1 llevados al estándar CEP-B3, y ahora recibirá 250 M1A2 llevados al CEP-B3 y que serán acompañados con los que ya tiene, que son 233 tanques Leopard 2A4 y A5. Bueno, todos estos modelos, les cuento, estuvieron combatiendo en Ucrania y pueden preguntarles cómo les fue. Realmente, un par de miles de tanques no va a hacer que Rusia claudique. O sea, lo que están haciendo, amenazando con Kaliningrado, es acercándose un paso a la guerra. O sea, Polonia debería buscar llegar a un acuerdo de paz, como de alguna manera pretende Trump, y no buscar un camino de confrontación militar con Rusia, país que, les recuerdo, es la primera potencia nuclear del planeta, y Polonia no tiene un arma nuclear. Y si piensa contar con las que le va a dar el Reino Unido o Francia, bueno, va a estar complicado. El futuro polaco no va a ser nada halagüeño si la cosa sigue así. La pregunta es, ¿por qué esta Europa culta, defensora de los derechos humanos, con un alto nivel de vida, decidió tirar todo por la borda para ir en una lucha contra Rusia, cuando Rusia en realidad intentaba establecer ejes de amistad con Europa? Porque Rusia no tenía intenciones de invadir Europa. Eso es básicamente una estupidez que están diciendo para justificar lo que hacen. Rusia lo que quería era venderles gas y venderles materias primas, que era un negocio que a Rusia le servía y que venía realizando en los últimos años con buenas ganancias, que le permitían sí mejorar el nivel de vida interno, de desarrollar el país y demás. Bueno, ¿por qué Europa ha tomado esta decisión, ¿no? Y esto es difícil de entender porque hay un conjunto de situaciones complicadas, ¿no? No sé al final si Bonnie eligió esa foto para ilustrar o no, pero hay una foto muy representativa donde estaban todos los líderes europeos mirando para un lado distinto. Esa es la foto que elegiste en la miniatura. Bueno, esa foto de alguna manera simboliza lo que está pasando en Europa. Cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su estrategia, y todos juntos quieren ir contra Rusia, pero de distintos puntos de vista. Bueno, esto no puede terminar en otra cosa que en un desastre si no se acomoda un poco la situación. Por un lado, uno encuentra a Francia, a Alemania, que participaron en la creación de este monstruo ucraniano que surgió del Euromaidán, y que luego fueron apoyando hasta llegar a la guerra, desobedeciendo los acuerdos de Minsk. Gran Bretaña, que abandonó la Unión Europea, tiene problemas económicos, serios problemas económicos, y parece que una de las ideas que tiene Londres es que, habiendo salido del Brexit, pretende a Ucrania como una especie de colonia de donde extraer recursos para sostener su alicaída economía. Por otro lado, tenemos los países de Europa del Este, con lo que algunos definen como intereses parroquiales, porque básicamente son cuestiones muy regionales, muchas tienen que ver con cuestiones históricas, con debates que han quedado en el pasado. A veces parece casi un absurdo, pero están discutiendo por cosas pasadas hace 3 o 4 siglos atrás, lo cual pueden ser de interés para los historiadores, pero que de alguna manera tienen que sobrellevarse en el futuro para que haya armas nucleares, ¿no? Pero bueno, parece que esto no se entiende en Polonia. Rumania está media prendida a fuego ahora
con el tema de evitar que el candidato ganador de las elecciones pueda participar en las elecciones precisamente porque tiene una posición demasiado prorrusa para el paladar de la Unión Europea, lo cual demuestra la falsedad de toda la cuestión de los derechos humanos, la democracia y todo eso. Y bueno, Hungría ahora está sufriendo, bueno, preparándose para enfrentar los coletazos que está habiendo manifestaciones a favor de Orbán y a favor del candidato opositor. Algo similar a lo que, similar no, pero algo parecido, tensiones que se están viviendo también en Serbia con precisamente la acción de grupos que están armando una especie de primavera de color. Siempre las bases son más o menos la misma. Fíjense que la razón original que dispara la serie de protestas en Serbia es una marquesina que cae sobre 15 personas en una estación de tren, si no me equivoco. Es un hecho desgraciado, pero para producir semejante indignación, algunos me dirán, bueno, es la gota que rebasa el vaso. No, no es la gota que rebasa el vaso, es la oportunidad que utiliza Occidente para desatar sus mecanismos de revoluciones de color. Siempre pasan por algo así, desde el frutero en Túnez a esto, siempre pasa un hecho que vos decís, bueno, ¿y esto? Está bien, está mal, pero entonces dicen, no, pero esto demuestra la falta de operatividad del gobierno, la corrupción y qué sé yo. Muchachos, esto mismo pasa en otros países y nadie pasa nada. De golpe la gente explota y sale y después se enfrenta con la policía. Ya vimos lo que pasó acá en Buenos Aires cuando la gente intentó enfrentarse con la policía. Fue básicamente aplastada, fue una cacería de horas hasta que no quedó nada en pie. Y era gente común. Eso es lo que pasa con la gente común, que acá llamaron barras bravas, que no eran. Para vos poder resistir la policía y más la intervención de grupos especiales y poder llegar al poder, como han hecho con otras revoluciones de colores, porque hay injerencia de profesionales extranjeros. Bueno, eso es lo que está respondiendo hoy Occidente contra Rusia y contra los países que intentan, el occidente colectivo, contra los países que intentan desmarcarse de esta política loca que están llevando a cabo, ¿no? Y ni hablar de los países bálticos, que uno no sabe qué es lo que les pasa, que tienen esa actitud tan profundamente antirrusa, siendo que ellos son una especie de caniche que está desafiando a un pitbull. O sea, no tiene ni sentido lo que hace, porque no sería el camino indicado. Así odien a los rusos, pero es lo que están haciendo. Que aquí están jugando un debilitamiento de Rusia a través de dos o tres factores. El desgaste con Ucrania, las sanciones económicas, la presión financiera y el intento de revoluciones de color dentro de Rusia, hasta ahora obviamente fracasadas y muy verdes, con la idea de producir un proceso de decolonización, que por eso era lo que están diciendo, y de esa manera desde Europa digitar el futuro de Rusia, ¿no? Claro, todo esto está muy lindo hasta que uno se choca con la realidad. ¿Cuál es la realidad? El avance ucraniano en Kursk está siendo pulverizado, quedan unos pocos días, los rusos se empiezan a preparar para ir hacia Sumy, que es en el lado ya ucraniano. Algunos hablan de un cinturón de seguridad de 60 kilómetros, que es lo mínimo para quedar fuera del alcance de la artillería ucraniana. Otros dicen que esto es insuficiente y que tiene que ser 100. Otros dicen, no, mejor vayamos hasta el Dnieper, y no van a faltar los que digan, ya que estamos, vayamos hasta Kiev y cambiemos de raíz el problema, porque por más que corramos la frontera, siempre vamos a tener a esta gente que no entiende de razones. La ofensiva sobre Sumy en realidad es parte de una operación mucho más amplia que está llevando Rusia, buscando crear una zona sanitaria, que es la que mencionamos, ¿no? En los últimos días, Kursk
fue prácticamente liberado en su totalidad. Hoy quedan solo unos 100 kilómetros cuadrados en poder de las fuerzas ucranianas que se están desbandando, que esto es la 10ª parte de lo que habían conquistado en el avance inicial en agosto, ¿no? Y esto es lo que ha generado ahora que los rusos tengan la disposición política y militar para avanzar sobre Sumi, una zona donde Ucrania no ha realizado, por lo que tenemos entendido, grandes defensas fortificadas, confiando en que, por eso hablo yo de los errores estratégicos, en que lo que ellos tenían que hacer era conquistar el territorio ruso y se metieron en Kursk en vez de utilizar eso para reforzar su situación territorial. Esto le permite a Rusia, por un lado, tener la excusa real, porque bueno, ellos están atacando nuestro territorio, están atacando civiles, están masacrando civiles. Esto no puede ser tolerado, y aparte tener la facilidad de hacerlo porque el ejército polaco está básicamente en desbandada y el ejército ruso avanza día a día. Por otro lado, en el sur, algunos estaban preocupados por la situación de Pokrovsk. Hasta febrero las unidades rusas habían ido rodeando esta ciudad, abriendo una cuña en la línea Kotlino-Udachnoye, pero luego el enemigo había traído muchas reservas y operadores de drones intentando neutralizar ese avance ruso. Pero bueno, hizo varios ataques fuertes. El último fue en Shevchenko hace una semana, y desde ese momento básicamente otra vez la iniciativa volvió a pertenecer al ejército ruso. Se sospecha que en realidad lo que pasó es que Ucrania trasladó a Sumi parte de su potencial en la zona de Pokrovsk. Claro, no se pueden cubrir todos los frentes a la vez, entonces es como una manta corta. Si me descuido en Sumi, me toman Sumi, entonces tengo que mandar tropas para ahí, entonces me avanzan por Pokrovsk. Es como que esto no tiene solución, porque la guerra ya no tiene solución a este partido. Rusia básicamente es el país más fuerte, inclusive hay veces uno ve a lo que plantea la Unión Europea y se cree en su propia propaganda, ¿no? Hay que diferenciar, y ya con esto vamos cerrando el análisis de hoy. Hay que diferenciar entre lo que es la propaganda y lo que es el analista militar serio y el propagandista. Hay muchos blogueros que hacen propaganda porque les paga la OTAN para hacer eso, pero la realidad es que no solo no se ha cumplido ninguno de sus pronósticos, sino que han hecho una imagen de una Rusia débil, corrupta, con un ejército técnicamente atrasado, mal entrenado, mal pertrechado, que no se ajusta a la realidad. Y ahora vienen las sorpresas. Por eso es tan demencial la idea de cargar contra Rusia. Yo escuchaba el otro día un analista, se supone que era político, español, no me acuerdo el nombre, que decía que Europa es superior a Rusia en todos los órdenes. Militarmente puede arrasar a Rusia en una guerra convencional, que entonces se tiene que preparar para esa guerra, y hablaba. Y yo digo, este hombre no tiene noción de la realidad de lo que está diciendo. O sea, se comió toda la propaganda. Pero el problema es que es presentado en los medios como un analista político que se supone que sabe lo que dice. Entonces mucha gente lo escucha y cree y se reproduce esta idea de, bueno, podemos enfrentar a los rusos. Y la realidad es, no pueden enfrentar a los rusos, por lo menos si quieren ganar. Y para eso les traje algo que dijo Erik Prince, ¿no? Erik Prince es el cofundador de Blackwater. Blackwater, muchos la conocerán, es la principal empresa de mercenarios de todo Occidente, probablemente del mundo, que ha ido cambiando de nombres. Él tiene 55 años, es un exoficial SEAL de la Marina de Estados Unidos, que luego se dedicó al negocio privado. La vio y bueno, son esos contratistas privados que básicamente son los mercenarios. La empresa que él fundó fue cambiando de nombre, en algún momento se llamó Academy,
O sea, en general los cambios de nombre pasaban después de hacer alguna matanza o hacer alguna macana grande, entonces se refundaban. Pasó, como decíamos, de Blackwater Academy, luego a Triple Canopy, y hoy esta empresa se llama Constellis Holdings. Academy fue fundada en 1997. Y Constellis Holdings, la última versión, que es la fusión de Academy con Triple Canopy, es del 2014. Es un tipo que sabe, ¿no? Creo que sabe, evidentemente, muchísimo más que todos nosotros juntos, de qué se trata. A él le pagan por eso, él hace negocios con la lucha, se ha dedicado toda su vida a eso, es un verdadero experto, una especie de Prigozhin del lado occidental. Pero con más formación militar. ¿Y qué hizo? Reconoció la superioridad del ejército ruso en guerra electrónica y adaptación para el combate, desmintiendo la narrativa occidental sobre la supuesta debilidad rusa. Sus declaraciones son clave para entender, de mano de un verdadero experto militar y con experiencia en conflictos globales, de qué se trata esta situación, ¿no? Él dijo textualmente: los rusos son muy buenos en la guerra electrónica. Lo hizo en una conferencia. Gran parte del equipamiento estadounidense, como los misiles Javelin, los HIMARS, los Copperhead, que son proyectiles de artillería guiados, duran 1 o 2 semanas en el frente de batalla. Luego los rusos descubren cómo interferir su navegación o controlar las comunicaciones y todo se interrumpe. Tardan de 1 o 2 semanas los rusos en tomarle la mano a cada arma que trae Estados Unidos para cambiar el conflicto. Cuando mirás lo que está pasando en Ucrania, en primer lugar, no escuches a los políticos idiotas que te dicen que hemos destruido al ejército ruso. No, hemos usado muchos recursos. El ejército ruso se ha vuelto infinitamente más inteligente. Si hubieses disparado artillería contra los rusos en marzo o abril del 2022, tardarían 1 hora y media en responderte. Ahora lo hacen en 2 minutos. Esto significa que si le disparas, mejor que corras lo más rápido que puedas, porque de lo contrario te van a atrapar. ¿Qué significa esto? Primero, Rusia domina la guerra electrónica. Los rusos logran intervenir y anular los sistemas de las armas claves que ha enviado Estados Unidos y que mandaron lo mejor que tenían. Los Javelin, los HIMARS y los Copperhead terminan perdiendo efectividad a los pocos días de su uso, y Rusia aprende cómo se bloquea su comunicación y navegación. Interrumpen sus señales GPS y sus señales de guía, y esto hace que las armas occidentales pierdan precisión. Y como domina el espectro electromagnético, puede rastrear, bloquear y atacar las fuerzas ucranianas con mucha rapidez. Esto lo que es una confirmación de lo que veníamos señalando. Han subestimado la capacidad rusa para neutralizar las armas de alta tecnología de Occidente. Por eso yo digo que no hay que escuchar, un poco como dice Prince, no hay que escuchar a los políticos idiotas. Yo agrego de mi parte a aquellos blogueros propagandistas. Y hay que tratar de ir con fuentes militares serias para entender lo que realmente esté pasando. El ejército ruso, además, ha evolucionado y mejora sus respuestas en combate, y esto es clave, porque los tiempos de reacción los describe Prince entre 90 minutos que tardaba una respuesta de contrabatería, es decir, hasta detectar de dónde te atacaron y poder responder a eso, pasaban 90 minutos. Ahora pasan 2 minutos. Esto lo consiguió Rusia en 3 años de combate. Por eso cada vez más es aplastante el avance ruso, porque el enemigo no tiene precisión en lo que dispara, y los rusos además te pueden contraatacar prácticamente al instante. O sea, básicamente Rusia perfeccionó su estrategia de contrabatería, que era una de las cosas que los rusos mismos estaban muy críticos hacia su propio ejército. Si Ucrania lanza un ataque de artillería, tiene segundos para desplazarse, si no es destruido. Por eso los obuses occidentales están siendo cazados 1 a 1. Todas las piezas de artillería
de Occidente no alcanzan para satisfacer la demanda porque son destruidas dentro de un plazo no esperado. Después, ¿qué hace con esto? También confirma que la narrativa occidental de la derrota rusa nunca fue seria. Muchos todavía siguen diciendo que Rusia ha sido derrotada. Y Prince lo que te dice es, no solo ellos lo superaron en el campo de batalla, sino que mejoraron sus tácticas y tecnologías. Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero y producción en armamentos para tener otro resultado militar y simplemente no lograron frenar el avance ruso. Esto contradice esas ideas tontas de en 3 días iban a tomar Kiev. Estados Unidos se jugó al todo por el todo con Biden. Y bueno, no pudo. Y acá esto revela errores estratégicos de Estados Unidos que no previó la capacidad y la forma de adaptación de Rusia y su fortaleza real. Por eso, la narrativa de que Rusia está perdiendo la guerra es solo una propaganda sin ninguna base en la realidad, más allá de lo que digan muchos blogueros especializados en temas militares, y la realidad se está encargando de disponerlo. ¿Por qué son importantes estas declaraciones? También uno puede preguntarse, porque provienen de uno de los tipos más influyentes del mundo en lo que tiene que ver con operaciones militares. Prince reconoce la superioridad rusa porque dice que él observó de primera mano cómo funciona la inteligencia y la guerra electrónica rusa. Sabe que las armas de Estados Unidos están sobrevaluadas, no son efectivas como se esperaba, y entiende que Rusia libra una guerra de adaptación y evolución constante. El ejército ruso no es el ejército ruso que estaba hace 3 años. Evoluciona mucho más rápido, aprende mucho más rápido, y esto lo hace un rival infinitamente más complicado. Bueno, imagínense qué puede hacer España, Alemania, Italia contra ese ejército. Por eso les digo, ni se les ocurra ir por ese camino, pero bueno, evidentemente los políticos europeos prefieren desde su confort creer lo que les gustaría creer. Creo que cuando una figura de la dimensión de Erik Prince admite esta realidad, bueno, es una confesión que derrumba la narrativa occidental de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué podemos concluir de esto? Rusia ha demostrado que puede adaptarse, neutralizar armas occidentales y mejorar su capacidad de combate. Y esto, bueno, finalmente es lo que produce el derrumbe ucraniano y es lo que es una severa advertencia para el resto de Europa con lo que vaya a ser. El uso de la guerra electrónico rusa cambió las reglas del juego porque no estaban los planes de nadie que simplemente vos no podías operar o no podías disparar porque tus municiones iban a caer en cualquier lado, porque alguien las interfirió, que tus drones no iban a poder llegar al blanco, que tus aviones no iban a poder acertar con sus bombas. Esas armas maravillosas que Occidente mostraba que entraban por una ventana cuando atacaban a un terrorista en Medio Oriente, no tienen ninguna efectividad contra los rusos. Ahí está el problema. El ejército ruso además es notablemente ágil en la evolución del aprendizaje. Eso es lo que está diciendo Prince. En 3 años se transformó en un ejército, si lo medimos en tiempo de respuesta con contrabatería, 45 veces más ágil. O sea, fíjense la evolución brutal contra un Occidente que está estancado con sus tácticas y que no consigue avanzar y solo piensa en qué, en gastar 800.000 millones de dólares más en armas, en alimentar su negocio. La especulación financiera de los líderes occidentales y de los que están metidos en el negocio militar no les permite ver otra realidad. O sea, ellos ven números que hacen y se llenan los bolsillos. El problema es que esto va a tener una consecuencia directa y seria. La estrategia que diseñaron de armar a Ucrania para debilitar a Rusia no funcionó. No solo no funcionó, sino que fortaleció a Rusia, que tiene mucha más capacidad de producción y además tiene mucha más experiencia en combate, ha optimizado sus estrategias, sus tácticas, el entrenamiento de sus soldados. Y si Occidente básicamente no cambia, no tiene la posibilidad de cambiar y por ahora no demuestra que la tenga, Ucrania se va a desmoronar y el conflicto va a terminar con una victoria total rusa. Por esa razón,
Rusia no tiene ningún apuro en terminar la guerra, todo lo contrario. Y es más, si el resto de Europa tiene la peregrina idea de enviar tropas a Ucrania e involucrarse en una guerra, no sé si Rusia lo ve con tan malos ojos, porque esto definitivamente le permitiría ganar la contienda y imponer la solución que pretendía desde un principio y que Occidente durante décadas fue desoyendo, que tenía que ver con la seguridad de su propio país.